Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parquet. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parquet. Bienvenidos al podcast número 35 de La Pulidora. Tengo a mi lado a Patri. Buenas tardes, Patri. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Venga, en este podcast vamos a hablar de, algunos conceptos que tenemos que conocer sobre las maderas para parquet. La idea es porque quiero hacer una serie de podcasts hablando sobre maderas, para explicar un poco conceptos que decimos cuando nos referimos a maderas. Pues he pensado en hacer este podcast pues hablando de las propiedades de la madera en sí, como son el movimiento, la densidad y algo que solemos tener muy presente los parquetistas, que es la dureza de la madera. Este podcast va a ser bastante técnico, pero creo que es interesante para luego tener bien claro los conceptos de las propiedades de la madera. Sí, pero antes de empezar con el tema, recordar a todos los profesionales que nos escucháis que os podéis registrar en nuestra plataforma, en la que encontraréis múltiples ventajas, además de ganar visibilidad en Internet y que los futuros clientes os puedan contactar para sus proyectos. También aconsejaros que os suscribáis a nuestro boletín de noticias y que cada semana recibiréis lo que vayamos publicando en el blog, en el podcast y en nuestro canal de YouTube. Además, al registrarte tendrás tu propia página en la que podrás poner un portafolio con una galería de los trabajos que hayas hecho, las marcas que trabajas y los servicios que ofreces a los clientes. Un perfil personal para que el cliente que te quiera contratar te encuentre más fácilmente. Así que en nuestra plataforma todos son ventajas. Venga, que os esperamos allí. Vamos con el primer concepto que creo que tenemos que tener claro, aunque supongo que muchos de vosotros ya lo tendréis más claro. Es que, en principio la madera proviene de la tala de un árbol que durante unos años ha estado creciendo. Como es conocido todos, durante estos años el árbol ha ido creando unas capas en el tronco que le llamamos, son en forma de anillos y le llamamos anillos de crecimiento o anillos de edad. Cuanto más anillos tenga ese árbol, más viejo es. En el tronco tenemos varias zonas bien delimitadas, que es la corteza, que es la capa exterior, la capa intermedia, que sería la madera, y luego una zona central, que es la médula, que es el mismo centro del tronco. Uh-huh. Según cómo se corte ese tronco, la madera tendrá una dirección de corte u otra, presentando un dibujo diferente de sus vetas. Dentro de ese tronco tenemos dos partes bien diferenciadas que se les llama duramen y albura. Uh-huh. Y ahora nos explicas qué es cada cosa, ¿no? Exacto. El duramen sería la zona más cercana a la médula, al centro del tronco. Uh-huh. Y son los anillos internos que con el paso del tiempo han ido cogiendo resinas, sustancias, haciendo que la madera, el duramen, sea más resistente y que tenga una coloración más oscura y a la vez unas mejores propiedades mecánicas. Uh-huh. La albura es la parte exterior de la madera del tronco, que en principio es la que conduce la savia del árbol, por lo que la albura es una madera más blanda y de coloración más clara que el duramen. Vale, o sea, pero entonces al cortarlo para hacer parquet, ¿se cortan la albura y el duramen, se separan? Sí, en principio en el tronco hay más cantidad de duramen que de albura, y que antiguamente la albura se desechaba por ser considerada madera no apta o madera mala. Uh-huh. Entonces, cuando en un parquet vemos madera más clara como blanquecina, eso suele ser albura, que es la de menos calidad. El duramen es de más calidad, es la madera madura con una intensidad de color más alta. Entonces del árbol se separa la albura y el duramen, y lo que se usa para el parquet es el duramen. Antiguamente sí, pero ahora ya se utiliza también para aprovechar más el árbol, también se utiliza la albura. Vale. Entonces, en maderas más selectas hay más duramen que en maderas menos selectas, que suele haber también albura.
Y con selectas, más precio, menos precio, ¿no? Imagino también. Sí, claro, una madera cuando más albura tiene, más económica. Ajá, vale. Entonces, como resumen, podemos afirmar que la albura, cuando muere, se convierte en duramen, ¿de acuerdo? Ujú. Tenemos dos grandes grupos de especies de árboles que suministra la madera, las coníferas y las frondosas. Dentro de las frondosas también tenemos las tropicales, Ujú. sean las maderas tropicales. Las coníferas hacen referencia a la forma cónica del árbol de la mayoría de las especies de este grupo y que se reproducen mediante semillas contenidas en piñas o conos. Sus hojas son lineales y con forma de punzón y suelen ser maderas más de tipo blanda, color pálido y alto contenido de resina, entre los que se encuentran el abeto, el pino, el cedro, etc. Suelen ser maderas más blandas, las Vale. coníferas. Luego, las frondosas son especies de hoja caduca. Son maderas más semiduras y duras. Y tenemos especies en todos los continentes. Son árboles con grandes ramas y tronco grueso. La mayoría de las especies de parquet son frondosas, de zonas templadas como el roble, el haya, el castaño, el fresno, el arce, el nogal, cerezo, olivo, etc. Ajá. Luego tenemos las frondosas tropicales, que son maderas que vienen de zonas más cálidas y lluviosas, normalmente América del Sur, Asia y África. Son especies, la mayoría normalmente duras y muy duras, y que resisten mejor el calor y la humedad, ya que han crecido en estas zonas con tiempo más climáticamente más inestable. Claro. Algunas de estas maderas suelen ser el dusiel, el iroco, el elondo, el bengué, la teca, el merbao, el lipe, etc. Suelen ser maderas también, no todas, pero la mayoría oscuras. Sí, y bueno, se suelen usar más en exterior, por lo que veo. Claro, al tener estas propiedades que resisten más el cambio climático, son muy utilizadas también en maderas exteriores. Ujú. En próximos podcasts, la idea es ir hablando de algunas de estas especies. Y tenemos para unos cuantos, Patri, porque se calcula que hay 17.000 especies de madera, de las cuales 400 son de uso comercial, y de estas 400, 100 se utilizan para carpintería y sobre unas 30 para fabricación y comercialización de parquet. Bueno, ya has nombrado algunos que conocemos bien. Sí, son las más famosas. Como el y- roble, el haya, el pino. Sí, el dusiel, el iroco. Ajá. Bueno, Venga, ¿seguimos? seguimos. A la hora de clasificar todas estas maderas, se suele hacer por el movimiento que tienen, la densidad y sobre todo por la dureza. Son unos conceptos que quiero explicar y que tengamos todos bien claros. Diremos que un tipo de madera será más o menos nerviosa, más o menos densa y que tendrá un valor o una escala mayor o menor de dureza. Vale, Es como se clasifican las maderas. vale. Pues vamos con la primera propiedad, el movimiento de la madera. Patri, cuando instalamos un parquet de madera, ¿vale? Esta puede sufrir un movimiento al variar la humedad que contienen sus fibras en el intercambio de la humedad del ambiente y del suelo, Ujú. ¿vale? Estas variaciones pueden originar unas variaciones dimensionales de la propia madera, es decir, que tengan un movimiento. Pero no quiere decir que sea malo eso. No todas las maderas tienen un movimiento, Ah, vale. que es lo que vamos a explicar aquí. Las maderas se clasifican por esas variaciones y se le denominan desde muy poco nerviosas, que es cuando tienen poco movimiento, a muy nerviosas, que pueden sufrir mucho movimiento, por lo que suelen ser problemáticas para su instalación en pavimentos, o que tenemos que realizarles unos tratamientos especiales. Vale, Por lo que para parquet, cuando menos nerviosa sea, mejor. Claro, es que luego está el típico cliente de, oye, esto se me mueve mucho, ¿no? Sí, suele Igual, tener un movimiento, claro. ¿Y cómo le explicas eso al cliente? pues porque la madera tiene un movimiento. Sobre todo durante toda su vida, pero también sobre todo al principio, que es cuando hace ese intercambio de humedad del ambiente con la propia humedad que contiene la madera en sus fibras. Ujú. Algunos ejemplos de esta clasificación de maderas, las más habituales para parquet, podrían ser, por ejemplo, el roble, es medianamente nervioso. El haya puede variar desde medianamente nervioso a nervioso. Yo recuerdo un piso de haya, colocarlo y ver cómo se había ido la maestra pues, como torcido, porque a veces puede ser bastante nervioso. Y una pregunta, un apunte ahora. Si se mueve por nervioso durante la instalación, ¿se puede corregir o se tiene que dejar? No se tiene que dejar Eso ya no, o sea, no lo puedes volver a poner donde tú lo habías puesto. en el caso de madera encolada, ¿no? Ajá, Porque se mueve, pero sigue estando encolada la base. vale. O sea, lo tienes que dejar y seguir.
Sí, porque eso es el movimiento, pero bueno, se aprecia levemente. Yo en este caso del Haya lo aprecié bastante, pero no pasó nada. Noté Vale, que igual lo se había vale. ido la maestra. Vale, igual lo aprecias tú como profesional, Sí, en particular tampoco, sí, ¿no? exacto. Ajá. O bueno, o también puede ser que con el tiempo la madera esa tenga un movimiento y pase algo. Entonces, claro, cuando más nerviosa sea, más problemas puede darnos a lo largo del tiempo. Ujú. Por ejemplo, el nogal americano es poco nervioso y el pino es medianamente nervioso. Por parte de las tropicales, el merbó es poco nervioso y el elondo es nerviosa como la jatoba, ¿vale? En cambio, el iroko es poco nervioso y el doucier es medianamente nervioso. Es decir, depende, no todas las mismas variedades de madera son todas nerviosas, es que depende de la madera en sí. Sí, de la propia madera. Sí, de la capacidad de absorber agua y después ir soltándolo. Vale, venga, pues pasamos a la siguiente propiedad, la densidad de la madera. Decimos que la densidad de la madera es la relación que hay entre la masa y el volumen. Esa densidad de las diferentes maderas se expresan en kilogramos por centímetro cúbico. Y cuando decimos que esa madera es más pesada que otra, hacemos referencia directamente a esa densidad. Y tenemos una clasificación según los valores de ese peso. Ujú. Por ejemplo, las maderas ligeras dan un peso de menos de 350 kilogramos por metro cúbico. Las ligeras en torno a 350 a 500 kilogramos por centímetro cúbico. Las semipesadas de 501 a 750, las pesadas de 750 a 950 y las muy pesadas mayor de 950 kilogramos por metro cúbico. Por ejemplo, el roble tiene una densidad media de 710, por lo que podemos decir que es semipesado, mientras que el hipe es muy pesado, ya que tiene 1050 kilogramos por metro cúbico, mientras que el pino está en torno a los 500-550, que es más ligero. O sea, esto es una forma de clasificar las maderas por su peso, por la propiedad del peso que tienen. Porque Esta densidad repercute en la dureza, que es la próxima propiedad que vamos a tratar. Es decir, por ejemplo, el pino, que es ligero, es menos duro que el roble, que es semipesado. sí, como vamos a ver, que la dureza es lo que más nos fijamos de la madera, sí. Entonces la Es densidad directamente proporcional. Vale. Bueno, pues entonces entramos ya en la siguiente propiedad de la madera y hablamos ya de la dureza. El concepto de la dureza hace referencia de cuando hablamos de las maderas por su clasificación entre maderas duras o blandas y con qué métodos podemos realizar esa clasificación y en qué nos basamos para decir que una madera es dura o blanda. Ujú. Claro, ¿en qué nos basamos? En la densidad, como hemos hablado antes, ¿no? Sí, y en una prueba que se le realiza. Vale. ¿Ves? La primera característica es la densidad. Cuando más densa es una madera, suele ser más dura y cuando menos densa, más blanda. Esto tiene relación directamente con el tiempo de crecimiento del árbol. Cuando crece más rápido es menos densa y por lo tanto más blanda. Y cuando crece más lento es más densa y por lo tanto más dura. ¿Vale? O sea, cuando un árbol... Sí, pero a mí esto me genera otra pregunta. Venga, pregunta. Que esto no está planeado, esto sale así, ¿eh? Las talas de árboles controladas y planificadas, que por ejemplo tú y yo cuando hemos viajado por Europa lo hemos visto, este trozo de bosque se corta en tal año, se deja crecer 10 años y a los 10 años se vuelve a cortar. Entonces, esta tala controlada y planificada Sí. Dará árboles menos densos, por lo tanto menos duros, porque no se les deja crecer y el crecimiento es muy controlado, ¿no? Muy planificado. No es un crecimiento normal de un árbol, ¿o no? No. Las talas de árboles, ¿vale? Se realizan por... Bueno, hay una tala controlada que está homologada, que es la FSD, ¿vale? ¿Vale? Entonces, cuando se tala un campo de árboles, se planta otro. Sí, pero ese que tú has Entonces talado, claro, pero se hace una rueda, ¿no? Exacto. Tú talas y plantas, pero cuando vuelves al primero, igual no le has dejado los suficientes años, porque igual esa rueda es de cada 5 años o cada 10 años, ¿no? No, esa rueda es de la que marque la madera.
y cuando ya esté el árbol adulto para poderlo talar. No es cuando se quiera. Ah, vale. O sea, Vale. por ejemplo, no sé cuánto ahora te lo tendría que mirar y ya lo veremos cuando veamos el roble. Pero si un roble tarda en crecer 10 años, Esa tala controlada es mínimo 10 años, ¿no? 9, 10 años, 11, lo que toque. Vale, vale, vale. Esta dureza, ¿vale? En maderas de diferente tipo es muy fácil de saber, ¿no? Un pino será más blando que un Dusier. Ujú. Pero hoy cuando son maderas muy parecidas de una misma especie, ¿cómo lo clasificamos? ¿Cómo sabemos exactamente cuándo es más dura o más blanda? ¿Cómo lo sabemos? Pues utilizando unas técnicas que miden esa dureza. Vale. ¿Cuáles son esas técnicas? A ver, tenemos básicamente 3, ¿vale? Yo conocía una y como he estado investigando, he aprendido las otras 2, ¿vale? La que menos se utiliza es la escala Hanka. Está pensada específicamente para la madera y mide la fuerza necesaria para incrustar una pequeña bola metálica de 0,444 pulgadas a la mitad del diámetro de la madera. El resultado que da nos dice si es más o menos dura esa madera. Ujú. ¿De acuerdo? Luego tenemos quizá el más conocido, que es el test de dureza Brinell. Este test se utiliza para todos los materiales, no solo para la madera. Es muy utilizado para saber la dureza del acero, para la dureza de muchos materiales. Ah. En la madera también se utiliza y consiste en aplicar una fuerza sobre una bola de acero y medir la hendidura que produce. Pero esa fuerza... O sea, mediante una máquina se deja caer una bola ahí. de un peso y una medida concreta y homologada sobre la madera. La hendidura que deja se mide y esa es la dureza de la madera. Pues es bastante parecido a la primera. No, la otra se incrusta dentro de la madera. Ah, vale. Bueno. ¿Vale? Y luego tenemos el test de Monning, que contempla la norma europea, ¿vale? Que mide la profundidad de la huella causada por un cilindro de acero de 30 milímetros de diámetro bajo unas condiciones determinadas de carga. Este método es el más utilizado en Europa. ¿Vale? O sea, se pasa un cilindro con una carga de 30 milímetros y digamos, lo que chafe la madera, ese resultado es lo que nos dice más o menos la dureza de la madera. Ujú. Bueno, el caso es golpear el parqué con algo metálico, por lo que veo. Sí, claro, es la única forma de saberlo. Bueno. Venga, pues las maderas se clasifican según su grado de dureza, pero no solo las hay blandas y duras, sino que tenemos grados intermedios. Ujú. Algunos de ejemplos de maderas utilizando el mencionado test de Monning serían, por ejemplo, las muy blandas serían de menos de 1,5 kilopondios por milímetro cuadrado. Aquí tenemos la madera de balsa o la samba, que no son utilizadas para parquet, pues son maderas muy blandas. ¿De acuerdo? Las blandas serían entre 1,5 y 3 y tenemos el pino, el ocume, la caoba, el abeto. Aquí sí que ya salen algunas, pero son las más blandas. Tampoco son las más utilizadas. No, el pino se ha utilizado bastante, pero no son las más utilizadas. Y el ocume, por supuesto, para parquet no se suele utilizar. Las semiduras. Aquí es donde tenemos ya más variedad de maderas para parquet. Tenemos que dan entre valores entre 3 y 6 kilopondios por milímetro cuadrado. Y aquí ya tenemos un amplio abanico de especies. El abedul, el iroco, el nogal, el cerezo, el haya, el fresno, el maple, la teca, el roble. Ya son más habituales en parquet. Sí, entre 3 y 6. Entre 6 y 9 tenemos, serían las duras, y tenemos el olivo, el merbó, el elondo, también muy conocidos. Y luego las muy duras, entre ya 9 y 20, tenemos ya todas las tropicales. El bengué, la bubinga, la jatoba, el kumaro, el ipe, que da un valor de 14,6. Oh. O sea, el ipe es durísimo. Uh-huh. Por eso están utilizados en exterior también. Claro. La madera de ipe, además de lo que decíamos antes, es muy pesada. Y cuesta mucho de mecanizar. Cuando hagamos el podcast, el capítulo que hablemos del ipe, hablaremos de esto. Bueno, y también tenemos el test de Brinell, que consiste, como hemos dicho, en utilizar una bola de acero de 1 a 12 milímetros de diámetro contra la madera y medir su penetración. Esto es resumido. La prueba se hace bajo unas condiciones y la bola se lanza con una fuerza determinada. Se hace bajo una normativa europea y muchos fabricantes lo reflejan en las fichas de las maderas. O sea, tanto en la dureza de Brinell.
¿vale? Ujú. Bueno, me estoy acordando, tú hace unas semanas cuando fuiste a una conocida fábrica de Galicia, Sí. lo viste, ¿no? Sí, le hacían esta prueba. Ajá. Ahora me he acordado. El valor resultante de este test, ¿vale? Se expresa en HB, que serían grados Brinell, ¿vale? Pero cada valor de cada madera es el kilopondio por milímetro cuadrado, igual que el test de Monning. Ujú. Vamos a ver algunas de las maderas que coinciden en la dureza con el test de Monning. Por ejemplo, el roble europeo está entre 2,9 y 3,7 kilopondios por milímetro cuadrado. El abedul está entre 2,2 y 2,7. Ujú. Y luego maderas ya maduras tenemos la jatoba, que está entre 7 y 7,7. Ujú. Y así, pues, un largo etcétera que iremos viendo poco a poco. Y ya está, hasta aquí esto. En próximos capítulos la idea es hablar y analizar en concreto, pues eso, diferentes maderas, viendo sus propiedades, dónde se crían, dónde se cultivan, cómo es el árbol y bueno, también pues decir si son más o menos nerviosas y bueno, el origen, los usos que se le hacen. Ujú. Pero antes quería, bueno, pues contar un poco estas propiedades y características generales para tenerlas bien claras. Interesante el podcast de hoy y la serie de podcast que vas a hacer, sobre todo de cara a los profesionales y también a los particulares que conozcan los materiales que se pueden utilizar para el suelo, claro. Bueno, yo como profesional la verdad es que me gusta y creo que a otros compañeros también le pueden interesar estos capítulos en los que, bueno, pues hablamos de en sí del material que utilizamos primero, ¿no? La materia prima, que es la madera. Ujú. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy, Pate. Esperamos que os haya gustado, a nosotros sí, nos ha entretenido, nos ha gustado mucho. A mí buscar información y descubrirla me ha gustado mucho. Y bueno, esperamos que escuchéis este y el resto de 34 podcasts que tenemos hechos ya, si no los habéis escuchado, en el que se incluyen algunas entrevistas. Y podéis hacerlo a través de la web infoparquet.com o buscando La Pulidora en vuestra plataforma de podcast habitual. Si queréis contactar con nosotros para proponernos temas, entrevistas, colaboraciones, lo que queráis, podéis hacerlo a través de nuestro correo info@infoparquet.com o rellenando el formulario que hay en la web infoparquet.com. Estamos encantados de recibir vuestro feedback y contestar y colaborar y lo que queráis. Así que muchas gracias y hasta el próximo capítulo. Gracias y hasta pronto. No se vayan todavía, una y más. Bienvenidos al podcast número 35 de La Pulidora. Tengo a mi lado a Patri. Buenas tardes, Patri. Hostias. Bueno, sí. Vale. Sí. Está aquí el podcast de hoy. Va. Venga, ¿no? Si te toca a ti la CTA. Primer concepto, primera propiedad. La primera propiedad. No la podemos comprar, pero... ¿Dónde ha quedado? Venga, va. Venga. No. No, no. ¿Qué dices? Mola. A ti te mola. A los parquetistas nos molan estas cosas. Que no vamos a llegar a recoger niños. Sí, media acaba. Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Vale? Pues lo hicimos así. Y si está bien, bien. Y si no, pues ya no tiran. Sí, tampoco creo que nos escuche mucha gente como para rebatírnoslo. Bueno, sí. Vale. Sí. Está aquí el podcast de hoy.